YPF está en el top 3 de empresas más valiosas del país. Es un símbolo de desarrollo, de producción nacional en cada ruta, en cada calle, en cada esquina de este país. Y últimamente está en boca de todos por una decisión de una jueza estadounidense. Así es. ¿Qué está pasando con YPF? ¿Hay chances de que la petrolera estatal quede en manos de fondos buitre? ¿Fue un error o no volver a estatizarla? Vamos al bar. Primero, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? Sí. Vamos a contar. YPF es la sigla para Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Es la principal compañía energética del país y fue fundada en el año 1922 durante la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen. Esa fundación fue apenas unos años después de que se hiciera un descubrimiento clave, la presencia de petróleo en Comodoro Rivadavia. Después de 50 años de desarrollo sostenido, la última dictadura militar hizo con YPF lo mismo que hizo con todas las empresas estatales, que fue básicamente vaciarla y entregarla. Cedió derechos de exploración, cedió cuencas, entregó a empresas privadas territorios que estaban en manos de YPF para la producción petrolera. Y eso, combinado con un contexto internacional que dañaba los intereses de la Argentina en el mercado del petróleo, terminó con una YPF casi quebrada, que obviamente quedó servida en bandeja para ser privatizada. Y eso justamente fue lo que pasó durante la presidencia de Carlos Menem, que así como privatizó un montón de empresas argentinas, también privatizó YPF. En el año 1992, el Congreso Nacional aprobó la ley que avalaba la privatización de YPF. Y así fue que el Estado Nacional se quedó con el 20% de las acciones, hubo un 12% que quedaron en manos de las provincias y el resto quedó en manos del sector privado. También YPF empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Vamos a escuchar a Menem cómo describía este proceso privatizador. Usted muy bien sabe que como estaban las cosas a nivel de gas del Estado y a nivel de YPF no podíamos continuar. La única empresa petrolera en el mundo que daba era Yacimientos Petrolíferos Fiscales. También daba pérdida de gas del Estado. Entonces era necesario llevar a cabo estas tareas de privatización para poder darle mayor posibilidades de desarrollo al aspecto que hace a los hidrocarburos, pero además desarrollo y rentabilidad en lo que hace a la producción. Fíjese usted que YPF era una de las grandes empresas del Estado que contribuían al déficit de cerca de 10.000 millones de dólares que daban las empresas del Estado de pérdida al déficit por año. Todo esto ha ido, reitero, ordenando la economía y dictando pautas que van a posibilitar ese crecimiento, ese desarrollo. Pero además le estamos dando una participación amplia al sector privado. Lo que ocurre es que estábamos mal acostumbrados en la República Argentina. Siempre el Estado subsidiando, siempre el Estado dando prebendas a diestras y siniestras. ¿Esto es de hace 20 años o es de ahora? Sonó bastante cercano, ¿no? Me sonó conocido el discurso. Muy actual. Muy actual. Bueno, obviamente esto que describe Menem también terminó generando un plan de despidos masivos con la privatización de YPF, que fue decantando en lo que fueron los primeros piquetes, los primeros cortes de ruta en zonas petroleras, por ejemplo, en Neuquén, en Plaza Huíncul y también en Cutralcó y en Salta, en General Mosconi y en Tartagal, a donde nació un poco la resistencia de lo que después se terminó configurando como resistencia al menemismo y termina en 2001 y demás. Exactamente. Bueno, y esta etapa es central porque acá es cuando empieza a regir el famoso estatuto, que hoy es parte central de la discusión en el juicio que se está llevando adelante en Nueva York. El estatuto lo que decía es que si en algún momento el Estado Nacional recuperaba más del 49% de las acciones de YPF, quedaba obligado a hacerle una oferta al resto de los accionistas con un criterio determinado.
Ahora sí pasamos a la segunda etapa de la privatización, Dale. porque, como había dicho Gaby hace un ratito, en la primera etapa el Estado se queda con una acción de oro. ¿Qué era esa acción de oro? Bueno, era una acción que le permitía derecho a veto si los nuevos dueños de YPF tomaban algunas decisiones demasiado complejas o demasiado arriesgadas. Menem, por decreto, dispone que también esa acción de oro sea vendida. Así es como Repsol se queda con el 99% de YPF y se convierte en ese momento en la petrolera más grande del mundo. Escuchen los argumentos de Menem y Cavallo en ese momento para defender la privatización total. Con posterioridad, en la medida que avancemos en estos procesos de privatización, iremos abonando en forma total lo que se le adeuda a la clase pasiva en la República Argentina. Con los argumentos del entonces presidente Carlos Menem y de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quienes aseguraban que con la venta de YPF mejoraría la situación de los jubilados, se sancionó el marco legal que permitió el traspaso de la compañía a manos privadas. YPF no va a ser propiedad de los anteriores contratistas de YPF a los que se les dio la oportunidad y están siendo eficientes empresas petroleras en competencia con YPF. Ese es el tipo de Argentina que visualizamos para el futuro. No pasó mucho tiempo desde que la española Repsol, propiedad mayoritariamente de los bancos españoles, la Caixa y Bilbao Vizcaya, se quedó con el manejo de YPF para que se hicieran sentir las consecuencias. El plantel de trabajadores se redujo a apenas 5.000. Numerosos pueblos quedaron como cáscaras vacías y sus pobladores sin empleo y sin destino. Solo en las localidades de General Mosconi y Tartagal, ambas en la provincia de Salta, donde funcionaban importantes yacimientos, el 70% de la población está desempleada. No solo tuvo consecuencias sociales, como escuchábamos recién en la privatización de YPF, con los despidos y demás. 70% de la población desempleada. Impresionante. Sino que también tuvo consecuencias para la propia empresa, porque Repsol no invirtió en exploración y en ampliar la producción. Entonces la producción de YPF fue decayendo durante la privatización. Tenemos un gráfico que muestra cómo se fue dando en tendencia descendente la producción de petróleo de YPF durante los años de la privatización. Piensen que la privatización comienza en 92-93 y cómo esa tendencia cambia y empieza a ser ascendente después de la reestatización de YPF. Algo que es clave para la Argentina, un país que siempre está necesitado de dólares, que no produce la cantidad de dólares que necesita. Bueno, obviamente necesita la producción energética y petrolera para, entre otras cosas, generar esas divisas. Sí, claro, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Porque tenemos mucho gas y mucho petróleo. Para dimensionar la importancia estratégica de YPF, vamos a mirar en qué club estamos respecto de las reservas de gas y de petróleo del mundo. Mirá. Recursos de gas y petróleo, la comparación con otros países. Argentina es el cuarto país con más recursos de petróleo del mundo. El primero es Rusia, segundo Estados Unidos, tercero China, cuarto Argentina. 3 megapotencias, Exactamente. Que han sabido utilizar esas reservas para su desarrollo. Exacto. Y respecto de los países con shale gas, estamos en el tercer lugar, ¿no? Segundo lugar, después de China. Ahí está, China, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Las reservas de gas en Argentina son las más altas del mundo en este momento. Si hace unos días Mar del Plata se quedó sin gas. Sí. Pero gas hay. Claro, gas hay. Lo que pasa es que hay que llevarlo hasta las casas de las personas, ¿no? A ver, gas hay. A ver el gráfico, ahí está. Mirá, las reservas comprobadas de gas de YPF en millones de barriles. Bueno, realmente es una cantidad grande y además es una cantidad que nos permite algo que la Argentina buscó durante mucho tiempo, que es justamente poder tener superávit energético, no tener déficit por la energía.
Con este panorama y ante el descubrimiento de Vaca Muerta, que es una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales a nivel mundial, hay que decir algo también, ¿no? Justo cuando descubrimos Vaca Muerta, unos años después aparece en Estados Unidos una tecnología clave para nosotros, que es la tecnología del fracking, sí, que es la que permite sacar de la roca en Vaca Muerta el petróleo o el gas. Uh-huh. Sin esa tecnología, Vaca Muerta no hubiera sido lo que es hoy y lo que potencialmente va a ser para la Argentina en el futuro. Pero bueno, ante el descubrimiento de Vaca Muerta y ante la aparición de tecnología que permite utilizar el recurso que hay en Vaca Muerta, con la inversión de YPF estatal, ¿no? Estatal, el kirchnerismo, bueno, en este momento todavía estaba en manos de Repsol, pero cuando aparece el descubrimiento de Vaca Muerta, el kirchnerismo empieza a explorar qué posibilidades hay de que justamente la Argentina recobre el dominio de YPF, porque era algo importantísimo para el país. Exactamente, bueno, y en ese caso también hay dos etapas distintas, ¿no? Como contábamos antes para la privatización, en este caso en el año 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se da lo que se conoce como la argentinización de YPF. Ahí no es estatización, sino que es argentinización. Y esto qué quiere decir es la compra de acciones de la compañía por parte de un grupo argentino, de un grupo nacional, que es el grupo Petersen de la familia Eskenazi, muy cercana a Néstor Kirchner. El grupo Petersen compra en etapas el 25% de las acciones de YPF con una metodología que se usa bastante en el mundo empresario, pero que... Particular, que es... le compra a Repsol el 25%, este 25% de acciones, endeudándose con bancos internacionales y también con Repsol. Y a los dos les dice, yo te voy a repagar esta deuda con las ganancias que me da YPF, con la ganancia de lo que estoy comprando. Básicamente no puso un peso para la compra. Nada, y con lo que te da de ganancia pagás las acciones. Así lo contaba la televisión pública. Se confirmó ayer la venta del 10% de YPF, el que vende es Repsol, el que compra el grupo Petersen. El grupo Petersen que lidera la familia Eskenazi, que ya tiene actualmente el control administrativo de la empresa, la filial argentina del grupo español. Acá hay una táctica de doble vía, se podría decir, porque Repsol se está desprendiendo de acciones de YPF para cambiar su cartera de inversiones, pero no va a soltar el control accionario, es decir, la mayoría accionaria. Ya tiene el 58%, podría bajarse hasta el 51%, no menos. Este es el objetivo de la empresa española. Lo del grupo Eskenazi, lo del grupo Petersen, tiene que ver con la política que alguna vez también alentó el gobierno de Néstor Kirchner para que YPF volviera a manos argentinas. Si no estatales, por lo menos capitales privados de nacionalidad y radicados en la Argentina. Bien, ahí veníamos entonces primero 10%, por eso vos decías que había sido en etapas hasta el 25%. Esta metodología de comprar una parte de la empresa con lo que te generan los dividendos, ¿no? Que sacás de la misma empresa para pagar esas acciones, también es dañina para YPF, porque en vez de invertir, ¿no? Usar esas ganancias para expandirse, para crecer, explorar nuevas cuencas y todo eso, eso se va usando para repagar una deuda con de los nuevos dueños con los viejos dueños. Bueno, en este gráfico entonces vemos que eso fue dañino, ¿no? Para YPF, porque el pago de dividendos de alguna manera atenta contra las inversiones de la empresa. Ahí tenemos en naranja este pago de dividendos, es decir, ganancias que generaba YPF y que iban a sus accionistas en vez de ir a nuevas inversiones. Claro. La línea punteadita es el momento de la estatización y en celeste vemos efectivamente las inversiones. Y la verdad es que cuando YPF deja de repagar dividendos, porque la estatización, una de las primeras decisiones que toma, es dejar de repartir ganancias, bueno, las inversiones de YPF vuelan y obviamente eso empieza a generar todavía más ganancias, porque aparecen nuevas cuencas, nuevas posibilidades de exploración, nuevas posibilidades de exportación y demás. Este fracaso en esta primera parte, que es la argentinización, es justamente lo que deriva en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de ir por la estatización, ¿no? Y esto es lo que cuenta Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía.
Entonces, la decisión que se toma, yo entiendo que ahora parece que había un gobierno chavista, estatista, comunista que quería quedarse con la empresa privada, pero de hecho, por lo menos te digo, la visión del equipo económico que me tocó integrar era, la estatización es la última opción. Bueno, está bueno esa mirada de alguien que estuvo adentro tomando la decisión y que cuenta un poco el trasfondo. Que era la última decisión, no la primera. Claro. Pero ante la situación que se veía, que vos estábamos mencionando antes, ¿no? De que la empresa no invertía y por tanto no crecía, bueno. Ahí está. Ahí está. Finalmente, en 2012, durante ya la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprueba la decisión de estatizar YPF con amplísimas mayorías, amparado, por supuesto, por la Constitución, que dice que la Argentina, el Estado argentino, mediante una ley, puede expropiar algo que está en manos de un privado si hay en el medio una razón de utilidad pública, vaya si las hay con Claro, YPF. no cualquier cosa. Claro, pero si hay una razón de utilidad pública, puede hacerlo. Exacto. Y tiene que mediar una indemnización al privado. Bueno, ahí también una decisión de indemnizar a Repsol, con la que ahora nos vamos a meter. Pero escuchemos primero cómo anunciaba Cristina Fernández de Kirchner esta decisión. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Y cuando digo esto también quiero hacer una autocrítica de nosotros los argentinos, que durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía manejados por el Estado, lo manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Bueno, ahí hay algo importante, Qué ¿no? interesante es ver el archivo. Sí, porque dice, Cristina dice, vamos a seguir con un modelo de sociedad anónima, ¿no? Esto es una empresa que tiene 51% de las acciones en manos del Estado, 49% en manos de privado, que sigue cotizando en bolsa y todo, y eso obviamente le da una forma de funcionamiento a la empresa que es distinta de las sociedades del Estado. De hecho, Miguel Galucho, que fue el primer presidente de la YPF estatizada, es un tipo súper reconocido, respetado por todos, muy profesional, como, bueno, escuchábamos ahí a Cristina diciendo, va a ser una gestión hiperprofesional y demás. Vamos a escuchar cómo fueron las dos votaciones en la Cámara de Diputados y en el Senado para registrar justamente la cantidad de votos que tuvo esta decisión. Resultan 63 votos afirmativos, 3 negativos. Yo estaba ahí en el recinto, era cronista parlamentaria en aquel momento. Fue un momento que muy conmovedor, emotivo, porque también la Argentina estaba recuperando algo que había perdido algunas décadas. Totalmente. Atrás. Bueno, la operación, decíamos, de lo que fue la expropiación de Repsol terminó de concretarse en el año 2014 porque Repsol ahí aceptó la oferta que le hizo el Estado argentino, que fue en ese momento $5.000 millones. Ahí el capítulo Repsol terminó, ¿sí? O sea, desde que el Estado retomó el control de la empresa, los números de YPF no pararon de mejorar. Y la cuestión con Repsol terminó ahí. Finalizada. El juicio no tiene que ver con Repsol. Claro, ahora nos vamos a meter con eso. Los expropiados, nada, ya está. Agarraron el dinero y listo. Se fueron.
Mirá cómo aumentó la producción de petróleo desde que YPF quedó entonces el 51% en manos del Estado argentino. Acá estamos viendo cómo efectivamente aumentó la producción de petróleo en la Argentina a partir de que el Estado retoma el control del 51% de las acciones. Mira, en un 50,6% aumentó la producción de petróleo. Y bueno, hay ahí algunos altibajos que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la cuarentena, pero sacando ese momento y sacando también un pequeño periodo del macrismo entre el 16 y el 17, la producción siempre fue para arriba y esto es clave para el desarrollo en la Argentina. Sin embargo, Gaby decía recién, bueno, expropiación, sí, le pagamos a Repsol, Repsol dice que sí, listo, todos chau, contentos, nos vimos. Pero aparece otro problema. No todos contentos. No estaban todos contentos. Aparece otro problema en el horizonte que es el que nos convoca y el que termina generando el juicio. El grupo Petersen, que tenía el 25% de las acciones de YPF, recuerden ustedes, estaba pagando la deuda que contrajo para comprar ese 25% de acciones con las ganancias que generaba YPF. ¿Qué pasa? Dijimos hace un ratito también, ese mecanismo era dañino para YPF, era perjudicial. ¿Por qué? Porque YPF, en vez de invertir en más exploración y expandir su producción, estaba repartiendo ganancias para que el grupo Petersen pague su deuda. Cuando aparece la estatización del 51% de las acciones, ese repartir ganancias se termina. YPF todo lo que genera lo empieza a poner, lo empieza a invertir en expandir su producción. Y el grupo Petersen va a la quiebra. Claro, porque ¿con qué pagaba el grupo Petersen a los bancos a los que les debía por las acciones, ¿no?, que había comprado? Ya no puede pagar más eso. Exacto. Va a la quiebra y en ese proceso de quiebra es que vende a los fondos buitre el derecho a hacerle juicio al Estado argentino por el proceso de expropiación de YPF. Exactamente. El estudio que le compra ese derecho de litigio contra el Estado argentino se llama Burford Capital. Es un estudio de abogados que es el que después va justamente a iniciar el juicio contra la Argentina en Nueva York. El argumento que usaron tiene que ver con el estatuto de la compañía, por eso hace un ratito hacíamos hincapié en el estatuto de YPF. ¿Qué dice el estatuto de YPF? Que si hay una compra de la mayor parte de las acciones de la compañía, esa oferta de compra de la mayor parte de las acciones de la compañía tiene que ser ofrecida en igualdad de condiciones a los accionistas minoritarios. El Congreso argentino lo que decidió fue otra cosa, fue directamente expropiar el 51% de las acciones e indemnizar a Repsol por eso. De los minoritarios no se ocupó porque siguen siendo dueños de su parte de YPF en cada uno de los casos y además porque si vos mirás el estatuto y mirás una ley votada por el Congreso por amplias mayorías, sí, ¿qué es más importante? Hay una cosita que se llama pirámide de Kelsen en el derecho que dice que justamente por encima está la ley y por debajo está el estatuto. Exactamente. Bueno, Burford, justamente, que mencionábamos recién, que compra el derecho de litigio a el grupo Petersen, es lo que se conoce como un fondo buitre. ¿Qué es un fondo buitre? ¿Qué es un fondo buitre? Bueno, son estos fondos de inversión o estos estudios de abogados que lo que hacen es comprar títulos de deuda pública o privada, ya sea a países o a empresas en problemas que ya están cerca de la quiebra, que están cercanos al default, la compran a muy bajo precio para después ir a litigar más adelante en tribunales internacionales y quedarse con todo el capital. En tribunales que, bueno, a veces son bastante cercanos, ¿no? Sí. A esos mismos Claro. Grandes estudios de abogados y fondos buitre. Así Bueno, en es. este caso nos encontramos con un tribunal así, el de la jueza Loretta Presca en el Distrito Sur de Nueva York, que decidió que la Argentina efectivamente incumplió el estatuto de YPF, que debió haber ofrecido a los accionistas minoritarios el mismo trato que le ofreció a Repsol
y decidió que la Argentina tiene que indemnizar a esos accionistas minoritarios en 16.000 millones de dólares. ¿No es mucho? ¿16.000 millones de dólares? Suena alto, ¿no? Suena alto. Para hacer, tomemos un poco una dimensión de cuánto es. ¿Cuánto le dio el Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri cuando le pidió el préstamo, te acordás? 45.000 millones. Sí, le había pedido 54.000, sí, ¿no? Pero le dio 45.000 millones de dólares. Milei le pidió al Fondo Monetario Internacional 12.000 millones de dólares de préstamo para la Argentina. Y la jueza quiere que la Argentina le pague a YPF 16.000 millones de dólares. Parece, bueno, astronómica la Demasiado, cifra, me parece. ¿no? Por supuesto que el gobierno argentino apeló esa decisión, pero en junio de 2025, así que si estás viendo este episodio apenas se estrenó, esto pasó hace muy poquito nada más, la jueza fue incluso más allá y le dijo a la Argentina que mientras esa apelación se resuelve, tiene que entregarle a los fondos buitre el 51% de las acciones de YPF, digamos, como un seguro de caución, como un reaseguro de que la Argentina va a pagar la sentencia si finalmente le sale en contra. Es como que se empieza a ejecutar claro. La sentencia desde que la dicta, ¿no? Esa última decisión de la jueza fue rechazada hasta por el gobierno de Estados Unidos y también por otros estados que se fueron presentando como amigos de la Argentina, ¿no? En esa causa, justamente porque sentaría un precedente muy malo a nivel internacional. Lo que dice justamente la Argentina en su apelación al fallo es que esta sentencia contra un Estado soberano no tiene precedentes en el derecho, que no tiene precedentes tampoco en Estados Unidos que una corte le dé una orden semejante a otro Estado, que digamos que aplique este tipo de razonamiento legal a otra república. Vamos a escuchar cómo reaccionó ante esta decisión Axel Kicillof, que era ministro de Economía durante la estatización, fue uno de los artífices de la decisión, decía esto. Lo absolutamente escandaloso es que esto se esté juzgando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, que nuestra Constitución vale menos que el estatuto de una empresa. Este fallo absolutamente insólito por una cifra exorbitante, juzgado en Nueva York. Bueno, la verdad es que se convierte en una agresión a la soberanía argentina. Lo quiero decir con toda claridad, porque no tiene derecho un juez de Nueva York, una jueza de Nueva York, a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas. La verdad que no es así. Y además del fondo del fallo de Presca, también hay discusiones y es muy cuestionado el monto de 16.000 millones de dólares que le obliga a pagar a la Argentina. Escuchen cómo lo explica Emanuel Álvarez Agis. El estatuto de YPF dice explícitamente que la oferta que hay que hacerle al 49% de los accionistas minoritarios hay que hacerla en la moneda de curso legal de la Argentina, en pesos. Ahora, la jurisprudencia norteamericana dice que cuando vos tenés un fallo en contra, el momento de hacer la conversión a dólares es el momento del fallo. Entonces te hago una cuenta de almacenero. En el momento donde nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por el 51% de YPF, si le prestáramos atención a lo que dice la jueza y le ofreciéramos el doble a los accionistas minoritarios, tendríamos que haber hecho una oferta por escrito de 44.000 millones de pesos, que divididos por el tipo de cambio de la fecha del fallo en contrario que tuvo Argentina, año 2023, ¿sabes qué valor da? Ni idea. 125 millones de dólares. Entonces la discusión de que hay que pagar 16.000 millones de dólares es un título para los diarios. Nada que ver el monto, ¿no? Tremendo, ¿no? De 16.000 a 125, estamos sí. lejos. Pero si
ponele, vos nos estás viendo y no te gustan ni Kicillof ni Álvarez Agís porque decís son cucas, no sé qué. Escuchá lo que dice un ex funcionario de Macri, nada más ni nada menos. Sí, ex procurador del Tesoro, es decir, el hombre que se tuvo que sentar también a discutir esta cuestión cuando era el jefe de los abogados del Estado. Totalmente. Bernardo Sarabia Frías decía esto sobre el fallo de Presca. Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma y por el modo, el cómo lo hace. Estos son dos aspectos centrales que hay que tomar en consideración. Lo que la jueza ha decidido hoy es que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenten el capital accionario de YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por 16.000 millones de dólares. La jueza básicamente considera que puede utilizarse las acciones del Estado que tienen YPF, que están en Argentina, están en la caja de valores, en una sociedad financiera argentina depositadas, no están en Estados Unidos, están en otros países. Esas acciones se pueden utilizar como una forma de pago parcial de su sentencia. Y esto viola muchos principios, y hasta leyes americanas y leyes argentinas. Por ejemplo. Bien, esto decía Bernardo Sarabia Frías, exfuncionario durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero ¿querés ver cómo reaccionó el presidente Javier Milei cuando se conoció esta sentencia de la jueza Presca? Por supuesto que sí. Bueno, a ver, el presidente escribió este tuit. Un fallo contra Kicillof. Eso le puso de título Javier Milei. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponde para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Bueno, nada. Después lo insulta. La postdata. Me da vergüenza, ¿no, Elías? Porque es el presidente, ¿no? Bueno, yo avisé que el soviético es un pelotudo. Bueno, es que me da cosa. Bueno, hay quienes dicen que esta forma de hablar o de expresarse públicamente de Javier Milei es dañina para los intereses argentinos. Claro, porque en el juicio también se toman en cuenta las declaraciones públicas, ¿no? Y entonces lo que está haciendo ahí Javier Milei es admitir una culpa. Porque el Estado argentino tiene una continuidad, digamos, pues esté quien esté gobernando, no le importa eso a la justicia de Estados Unidos, sino que habla es una condena del Estado argentino. Entonces hay como una admisión de un error o una culpa de parte del presidente Javier Milei, supuestamente de un funcionario argentino en ese momento, de Axel Kicillof, que era ministro de Economía. Igual por suerte después la apelación estuvo bien hecha. Exactamente, sí, claramente el Estado argentino apeló esta decisión de la jueza Presca y bueno, vamos a ver cómo sale. Cómo sigue. Si nos estás viendo, no sé en qué momento, yo te digo, hoy a julio de 2025, la situación es que la apelación está presentada, estamos esperando que se resuelva la decisión de fondo que tiene que ver con estos 16.000 millones de dólares y también está presentada la apelación para esta decisión de que tengamos que entregar el 51% de las acciones. Todo eso estamos esperando la resolución. Los especialistas dicen que seguramente lo que va a suceder es que la Argentina se va a sentar a negociar con los fondos buitre algún monto que más o menos contente a las dos partes, que no va a ser 16.000 millones de dólares, tampoco lamentablemente van a ser los 125 millones, para... Algo hay que pagar. Algo hay que pagar para cerrar este capítulo, ¿no? Cerrar este capítulo... siempre y cuando pensemos que YPF es realmente una empresa
importante para que esté en manos del Estado argentino, ¿no? Y lo que vos decías antes, ¿no? Gracias a la estatización de YPF, Argentina recuperó la soberanía energética. Argentina hizo inversiones en Vaca Muerta, YPF hizo inversiones en Vaca Muerta que nos dieron lugar a ocupar ese espacio, en ese club que decíamos antes, ¿no? De los países con mayores reservas de gas y de petróleo del mundo. Tenemos superávit energético por $5.000 millones en este momento y obviamente Argentina necesita mucho esos dólares para el desarrollo de la propia producción y para todo el uso que tenemos que darle a los dólares. Así que me parece que esta decisión de reestatizar YPF, al final de cuentas, fíjate que el mismo Milei dice que vamos a defender los intereses de la Argentina. Bueno, evidentemente porque la decisión no fue errada, ¿no? Puede ser que la forma haya sido equivocada, en este caso, ¿no? Lo que tiene que ver con la oferta que había que hacerle a los demás accionistas, pero es importante tener una empresa como YPF en manos del Estado argentino. Nosotros ahora te preguntamos a vos, ¿qué pensás? Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu posgrado está en la UBA, más de 500 posgrados en la mejor universidad de Argentina. Inscríbete ahora. Para más información, ingresa a uba.ar/ubaposgrado. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.